1:15 de la tarde ya, volvemos a Torre Vieja Radio con esta sintonía que nos anuncia que estamos en Más Zapatilla con Q-Experience. Y por aquí tenemos, aparte de Gertrude Baeza, que va a decir hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo y estás, tenemos Rafa? a Pedro Quesada. Pedro, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué Hola, tal? Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de un tema súper importante y que cada vez, bueno, del cual cada vez se habla más, porque yo creo que antes se hablaba más bien poquito o nada del entrenamiento de fuerza y sobre todo para el entrenamiento de fuerza para personas que no se dedicaran a, yo qué sé, a la halterofilia y cosas así, ¿no? Era como una cosa muy particular de gente que hacía deporte por gusto, a lo mejor para agarrar un poco de masa muscular, ¿no? Ahora como que se ha abierto muchísimo el abanico porque se han visto los beneficios del entrenamiento de fuerza. Sí, creo que es un tema bastante interesante, que ahora mismo, pues bueno, también tenemos un boom, se encuentra en muchos puntos de interés, un tema de actualidad, y bueno, encontramos ese gran cambio que ha habido en lo que es el tema del entrenamiento de fuerza, cuando antes únicamente pues parecía que iba destinado a esas personas que requerían mejorar su fuerza para o bien su deporte o bien se dedicaban a deportes pues enfocados más estéticos, ¿no? Como podía ser el culturismo, ¿no? Hoy día pues estamos viendo que está habiendo un cambio en el paradigma donde ya el entrenamiento de fuerza no solo tiene fines estéticos o fines deportivos, sino que también tiene fines de mejora de la salud, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando la gente ha podido tener esa conciencia de mejorar sus niveles de fuerza para poder disponer de una mejora de la salud y a partir de ahí pues poder mejorar su calidad de vida. Yo, por ejemplo, voy a hablar de mí y cuando voy a algún doctor de lo que sea, siempre me dicen, ¿haces algo de deporte? ¿Haces tratamientos de fuerza? Dice, es totalmente fundamental que se haga porque se va perdiendo masa ósea y está comprobado que es buenísimo para la salud, para muchos temas. Hablamos y todo del cáncer, de personas que están en tratamiento, que es muy importante hacer un poco de hacer cardio también, pero hacer tratamiento de fuerza. O sea, hablamos ya de temas muy importantes, que antes era, como bien decís los dos, más tema estético, yo quiero estar bien, el brazo pues moldeado, bonito, tal, etcétera. No, ahora hablamos ya de salud y de salud importante. Sí, ahí principalmente podemos encontrar grandes cambios que han habido, ¿no? Cuando hablábamos antes del entrenamiento de fuerza, pues tradicionalmente siempre lo hemos asociado a levantar pesas, ¿no? Entonces, a día de hoy, aparte de que disponemos de mogollón de herramientas más a la hora de poder desarrollar la fuerza, no tiene por qué ir asociado a levantar pesas como tal. O sea, para una persona, evidentemente, que tiene un nivel de condición física muy alto, pues sí que necesitará grandes cargas para poder retar a su sistema muscular, pero quizá una persona a lo mejor que está iniciándose, levantarse y sentarse de una silla ya puede ser un ejercicio de fuerza, donde va a desarrollar fuerza. En cuando hablamos de salud, pues evidentemente también hay un mogollón de mejoras a nivel de salud que son muy importantes. Ya hablamos de personas que se encuentran en un proceso oncológico, ya hablamos de personas mayores, ya hablamos de mujeres en todas sus etapas, ya sea en la adolescencia, ya sea en la propia menopausia en sí, cómo el entrenamiento de fuerza mejora esa densidad mineral ósea y a partir de ahí pues las mujeres también pueden tener una mejora de calidad de vida gracias a este tipo de entrenamiento. Pedro, no sé si una de las cuestiones que más te plantean a lo mejor la gente cuando llega al centro es cuándo puede empezar a hacer entrenamiento de fuerza, pues no, porque también hay mucho mito con respecto a que si los adolescentes, por ejemplo, pueden o no pueden hacer entrenamientos con pesas, por ejemplo. Claro. ¿No? Se habla mucho, se ha hablado toda la vida, ¿no? Sí. Como que se quedan pequeños. Se quedan pequeños. Sí, ese es un gran mito, ¿no? Que siempre hemos tenido en la sociedad muy instaurado, que era que si hacías pesas o hacías entrenamiento de fuerza de pequeño, pues que no ibas a crecer. Está claro que vosotros hicisteis bien poco los dos. No, hicimos muy poco. No te creas, Pues hicimos mucho. Sí. El tema es que, bueno, en el propio desarrollo del niño, hoy ya sabemos, la ciencia avala que comenzamos a desarrollar primero el sistema muscular y luego el sistema óseo. Entonces, sí que ese mito tiene cierta veracidad a la hora de que si no aplicamos una carga idónea para el niño, una carga que pueda tolerarla bien y que ese niño, pues al final, pueda beneficiarse del entrenamiento de fuerza como tal y buscamos cargas que el niño no es capaz de tolerar, sí que vamos a ver perjudicado su sistema óseo. Por lo tanto, el mito algo de veracidad tiene.
pero si nosotros somos capaces de entender bien lo que es el entrenamiento de fuerza y adaptar el entrenamiento a esa etapa, por supuesto que va a tener mucho más beneficios que perjuicios. Por lo tanto, es 100% recomendado. ¿Y qué edad comenzar? Respondiendo a tu pregunta, pues nosotros siempre decimos que cuando el niño sea capaz de atender indicaciones, o sea, cuando sea capaz de atender indicaciones, ya podemos comenzar un programa de entrenamiento con él. Me suena también haber visto incluso niños muy pequeñitos, que es que su padre pues es un loco de las pesas, ¿no? Y ves a niños de 5 o 6 años, todo bufado, todo más todo definido, ¿no? No buscamos eso en cualquier caso. Sí, no, a ver, bueno, al final pues yo entiendo que los padres pues quieren para sus niños que enseñarle a aquellos que ellos conocen, ¿no? Entonces en muchas ocasiones cuando encontramos un padre que es aficionado al entrenamiento de fuerza, pues desde bien pequeño reta a su niño, ¿no? Entonces cuando vemos esos vídeos en Instagram o en otras redes sociales de niños pues colgándose en anillas o haciendo dominadas incluso, no son ejercicios, o sea, son ejercicios que al final, bueno, están utilizando su propio peso corporal y por lo tanto no tienen ningún tipo de perjuicio para el niño. Incluso si el niño se divierte, pues oye, adelante. Al final está desarrollando sus habilidades motrices básicas, que es algo fundamental para su buen desarrollo. Y claro, Pedro, esto es personalizado todo, porque las personas que entren a Q-Experience, no a cualquier persona le puedes decir, te voy a dar 100 kilos de peso o 20, según la persona, lo acostumbrado que esté, o lo poco o lo mucho. Es totalmente individual. Claro, esto es lo que te comentaba al inicio, o sea, el entrenamiento de fuerza contempla un gran abanico, ¿no? O sea, es decir, para una persona muy entrenada, pues el entrenamiento de fuerza sí que va a requerir esas cargas altas, pero una persona que está comenzando, su propio peso corporal ya puede ser una carga que le ayude a desarrollar el entrenamiento de fuerza. Lo que has dicho, levantarte de una silla. Lo que comentaba, a lo mejor una persona que está comenzando, levantarse y sentarse de una silla, pues ya supone un esfuerzo y ya supone un estímulo que le va a ayudar a mejorar esos niveles de fuerza. Por lo tanto, no tenemos que asociar el entrenamiento de fuerza a levantar infinidad de kilos. Pedro, ¿cuándo se debe empezar? Bueno, caso de empezar, no. ¿Cuántas veces recomendarías hacer un entrenamiento de fuerza para...? Claro, es que las personas en cuestión son muy variadas y muy variopintas, ¿no? Sí. Si hablamos de uno de adolescentes, hablamos de una persona... Vamos a poner varios ejemplos. Claro, hay unas indicaciones sobre entrenamiento de fuerza para todas las personas, o cada persona tendrá sus propias indicaciones. Quiero decir, una persona estará indicada que entrene una vez fuerza a la semana, o dependerá, como hemos dicho, con respecto a su actividad. Va a depender de muchas cosas, va a depender del contexto, va a depender de su experiencia con el entrenamiento, va a depender de su propio objetivo, cuál sea el entrenamiento de fuerza, pero nosotros como mínimo siempre vamos a recomendar entre 2 y 3 días a la semana, porque ahí lo que vamos a poder garantizar es sobre todo que va a poder trabajar sobre todos sus patrones de movimiento básicos, y a partir de ahí vamos a tener un entrenamiento de fuerza pues ya completo sobre todo su sistema muscular. ¿Entrenar un día a la semana fuerza? Pues el estímulo se va a quedar muy reducido, vamos a tener sesiones pues cada 7 días prácticamente, y eso pues nos va a dificultar esa mejora y ese progreso. Por lo tanto, 2-3 días sería una dosis buena para poder realizar entrenamiento. ¿Y es diferente entre hombres y mujeres? Sí, por supuesto. O sea, a pesar de que ambos tenemos una misma composición, ¿no? Tenemos 2 brazos, 2 piernas, etcétera, tenemos que entender que a nivel fisiológico y a nivel metabólico, pues los hombres y las mujeres tenemos ciertas diferencias, ¿no? Entonces, sí, es importante tenerlo en cuenta. En este caso, la mujer, el cuerpo de la mujer es mucho más complejo que el del hombre por su propio ciclo menstrual. Por ejemplo, ¿no? Hablando de su propio ciclo menstrual, la mujer, en función de en qué fase se encuentra, si se encuentra en una fase folicular, si se encuentra en una fase lútea, pues sus niveles de fuerza se van a ver aumentados o disminuidos en función del nivel de estrógenos. Entonces, para las mujeres sí que tenemos en cuenta en muchas ocasiones en qué estado se encuentran en su ciclo menstrual para poder adaptar el entrenamiento. El hombre, sus niveles de testosterona pues son mucho más estables durante todo el año porque no tiene esos cambios que la mujer puede llegar a tener. Es bastante complicado. Otro de los mitos que, mira, ya hablamos de mujeres y entrenamiento de fuerza, de los mitos más habituales también en cuanto a los entrenamientos de fuerza en mujeres es ponerse grandes, ponerse musculosas, que es algo que a veces no les gusta nada, pero claro, ¿qué pasa con esto? Sí, a ver, es un mito que está muy extendido, ¿no? O sea, la mujer
quizá cuando realiza ese entrenamiento de fuerza y siente esa pequeña congestión que puede tener intraentrenamiento, o sea, dentro del entrenamiento, que no llega a ser otra que lleva músculo a la sangre y siente un poco pues ese hinchazón que puede haber intracelular, pues ya considera o le entra el miedo, uy, cuidado que me voy a poner muy grande. Es que yo entreno fuerza y enseguida me pongo grande. Yo lo que le digo siempre de broma cuando me dicen, no, Pedro, cuidado que es que si entreno fuerte me voy a poner muy grande. Digo, bueno, pues cuéntanos el secreto al resto. Y a partir de ahí nos ponemos. Entonces, no tienen que tener miedo porque por el propio nivel de estrógenos de las mujeres respecto a lo que un hombre puede tener en cuanto a nivel de testosterona, sería muy difícil de manera natural que esa mujer consiguiera pues esos grandes volúmenes que un hombre puede considerar. Pero sí que gana masa muscular y al final pues se ve un poquito más... Bueno, más definida, podríamos decir. Claro, más fibrosa, ¿no? Eso es. Claro. Sí, principalmente cuando una mujer viene con fines estéticos y lo que quiere es tonificar, que nosotros tonificar es un término que, bueno, discrepamos un poco. Al final tonificar entendemos que no existe, ¿no? Que lo que hacemos es ganar masa muscular o perder grasa. Entonces nosotros lo que siempre le vamos a apoyar es vamos a entrenar fuerza para mejorar esa recomposición corporal y a partir de ahí si queremos apoyarlo con los cardios, lo apoyamos con los cardios, que eso es otro de los mitos que ahora podemos hablar. Me fijo mucho y me imagino vosotros en algún momento también lo habréis visto a la reina doña Leticia, los brazos que tiene, o sea, se nota que está que se nota que hace deporte, está no tiene nada de grasa. Bueno, yo estoy tiempo sin verla, sí, te soy sincero. Pero bueno, por lo que me estás comentando, sí, entiendo que tiene unos niveles de grasa bastante bajitos y a partir de ahí con que si es capaz de realizar cierto entrenamiento de fuerza, pues enseguida va a tener esa definición. Es que son unos brazos que llaman la atención por Sí, los definidos que pueden llegar a estar. Sí. Claro. Y bueno, también como estamos hablando, Pedro, una de las cuestiones que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza es el entrenamiento de fuerza como método para pérdida de grasa. Sí. Otros son mitos. Claro, ese es otro mito igual, muy extendido y sobre todo pues se ha dado durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a utilizar los cardios como pérdida de grasa, ¿no? O sea, no vamos a demonizar tampoco sobre ello porque, bueno, hoy sabemos, ¿no? Vamos a cualquier pista de atletismo y la gente que hace cardio en grandes rasgos no tienen sobrepeso, o sea, son gente que está bastante finita. Entonces, hay muchas aristas ahí, ¿no? Hay muchas cosas que comentar con respecto a eso, pero sí. No vamos a demonizar los cardios, pero sí que es cierto que para no comprometer en exceso la pérdida de masa muscular, porque si yo priorizara sobre el entrenamiento de cardio para perder grasa, también voy a arrastrar mucha masa muscular y a nosotros lo que nos interesa en este caso es mantener la mayor masa muscular posible. Entonces, para ello lo que nosotros siempre vamos a recomendar es priorizamos sobre el entrenamiento de fuerza, complementamos con los cardios. Y hablamos de personas que ya tienen osteopenia u osteoporosis, que se recomienda también hacer fuerza. Claro, siempre para frenar la osteoporosis en este caso, el entrenamiento de fuerza es fundamental. ¿Por qué? Porque yo en el momento en el que realizo una contracción a nivel muscular en cualquier tipo de ejercicio, ese músculo va a tirar en primera instancia del tendón, el tendón va a tirar del hueso y a partir de ahí vamos a estresar el propio hueso. Al estresar el propio hueso, lo que va a hacer él mismo es generar un método de defensa, como generando pues, más osteocitos y a partir de ahí mejorando la densidad mineral ósea. Por lo tanto, nosotros cuando a alguien le decimos que está luchando contra la osteoporosis, le decimos, no, utiliza cargas que te reten, no tengan miedo. Lo que estamos invitándole es a que genere ese tipo de tensiones a nivel tanto muscular, tendinoso y óseo para que pueda mejorar su densidad mineral ósea y a partir de ahí frenar un poquito la osteoporosis. Perfecto, pues importantísimo, de verdad. Sí. Las pesas rosas y azules, no. Pedro, ¿qué ejercicio recomendarías a una persona principiante en esto de comenzar a lo mejor con el tema de las pesas o el entrenamiento de fuerza? Sí, bueno, primeramente que si no tiene ningún tipo de experiencia y quiere comenzar, que comience con algo sencillo, que utilice su propio peso corporal, que utilice ejercicios multiarticulares, donde vaya a englobar grandes grupos musculares y a partir de ahí estimule todo su sistema muscular y no se centre solo en ejercicios muy analíticos. Que combine días de entrenamiento con días de descanso, que cuide su alimentación, su descanso y que a partir de ahí se dé tiempo. Perfecto. No sé si nos queda algún mito más por cerrar, que supongo que aquí sí que en realidad hay miles, ¿no? O muchos mitos respecto a los entrenamientos de fuerza y su idoneidad para distintos ámbitos, ¿no? Distintas personas. Sí,
A ver, existen miles, ¿no? O sea, lo que hay que entender que el entrenamiento de fuerza pues contiene un alto, o sea, un gran espectro, y entonces va a depender mucho cómo yo lo utilice. No es lo mismo utilizarlo, cómo voy a utilizar el entrenamiento de fuerza para una persona deportista o incluso una persona que, no sé, juega al balonmano, con una persona que juegue al tenis, con una persona que haga atletismo, ¿no? O incluso una persona que viene a mejorar su salud. Por lo tanto, lo más importante de todo es entender el contexto y entender cómo debo aplicar el entrenamiento de fuerza en función del objetivo y del contexto y la experiencia de cada persona. No será el mismo tipo de entrenamiento. El deportista que juega al balonmano pues tiene unas necesidades muy específicas respecto a su deporte. El que juega al tenis tiene otro tipo de necesidades. El que hace un deporte de resistencia, ya sea atletismo, ya sea ciclismo, ya sea natación, tiene otro tipo de necesidad diferente, y el que viene a mejorar su salud igual. Por lo tanto, lo importante es adaptar el entrenamiento a cada situación. Pedro, y ya vamos a hablar de enfermedades, por ejemplo, que son muy comunes: hipertensión, diabetes, colesterol. ¿Qué se recomienda? Estas tres que te acabo de nombrar, que una mayoría de la ciudadanía las padece. Sí. Lo normal es que sea a partir de gente más mayor, pero también están jóvenes, ojo. Sí, las enfermedades metabólicas, ya sea hipertensión, diabetes, obesidad, son algo que están, pues, son algo muy común, que están muy expandidas en nuestra sociedad. Entonces, lo mismo, o sea, lo que tenemos que decirle a las personas y el mensaje que trasladamos es mantenerse activos, porque anteriormente, o un tiempo atrás, hace 20, 30, 40 años, los trabajos ya eran pues mucho más activos, las personas eran más activas a la hora de desplazarse a sus trabajos, volver, el propio ocio te hacía ser activo porque tenías que desplazarte para poder quedar con las personas y demás, y hoy pues prácticamente desde casa podemos hacerlo todo. Podemos trabajar desde casa, podemos relacionarnos desde casa, podemos entretenernos desde casa, entonces se ha visto disminuido en gran parte nuestra propia actividad. Eso ha disparado pues muchas enfermedades metabólicas, como es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Pero por ejemplo, la diabetes, yo siempre he oído decir, sí, no sé, es un mito, ¿no?, que es muy bueno caminar. Vale. Para bajar el sí, azúcar cuando ha subido los niveles de azúcar, de glucosa. Vale. A ver, respecto a la diabetes, lo voy a intentar resumir un poquillo porque es algo complejo. ¿Caminar es bueno para la diabetes o no? Si no haces nada, sí. O sea, antes de no hacer nada, camina. Pero puedes hacer mucho más por la diabetes. Al final la diabetes viene dado porque nuestro páncreas empieza a trabajar en exceso. Entonces el páncreas, el control sobre la insulina que tiene sobre la glucosa en sangre se ve disparado, y cuando empieza a trabajar de más por esa acumulación de grasa en nuestras arterias, pues llega un momento en el que dice, oye, pues yo aquí paro de trabajar, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a entrar en prediabetes o incluso ya en una diabetes más avanzada. ¿Cómo controlar esa glucosa en sangre? Cuando nosotros no somos capaces de hacer actividad física, y el entrenamiento de fuerza es fundamental para ello, esos niveles de glucosa en sangre van a verse más regulados, ese páncreas va a verse beneficiado en su trabajo, no va a estar tan forzado a segregar la propia insulina en sí, y entonces es cuando nuestra diabetes puede verse mejorada y esos niveles de glucosa en sangre verse mejorados. Perfecto. Pues perfecto. No sé si, Pedro, quieres comentar algo más, algo que se nos quede en el tintero, que no se quede, claro. No, yo encantado. O sea, creo que es un tema que quería abordar con vosotros. Que bueno, que el entrenamiento de fuerza no es una moda, sino ya debe ser una necesidad y debe ser una prioridad de nuestro día a día. Y entonces desde aquí pues invitar a todas las personas que nos oyen que, bueno, si no han comenzado aún con él, que se pongan en marcha, y quien ya lo realiza, que no lo deje nunca. Bueno, antes de despedirte, Pedro, que yo creo que justo con lo que acabas de decir es una buena pregunta. ¿Cuándo ponerse a entrenar o a entrenar fuerza? A entrenar. En cualquier momento es bueno. O sea, el entrenamiento de fuerza no entiende de edad, no entiende de género, y no entiende momento del año de nada. O sea, puedo ponerme a entrenar ya. Por lo tanto, el verano también nos podemos poner a entrenar. Hay 100.000 opciones y seguro que nos puede aportar muchísimo. Y además en el Q hay aire acondicionado, que se está muy bien. Por supuesto, 4 splits. Mejor dentro que fuera. Pues Pedro Quesada, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.